Agradezco sinceramente las palabras del licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro, y agradezco también la invitación que se me hizo para poder participar en este ejercicio que me parece de gran importancia, de gran interés, sobre un tema que sin duda ocupa un lugar importante en la reflexión sobre el futuro político de México. Es el tema de las candidaturas independientes. Por supuesto, alguien que no deja de sorprenderme, lo leo constantemente, pero le agradezco mucho sus palabras a Roberto Castellán, siempre con agudeza y además sí con buen sentido del humor. Me sale mal esa palabra. Y por supuesto, tengo que iniciar diciendo que entiendo perfectamente que pueda haber quien cuestione el que una persona que ganó una elección compitiendo a través de un partido político hable de candidaturas independientes. Yo creo que es importante, necesario, diría yo, aclarar dos cosas. Primero, que siempre he sostenido que la independencia de un político no está asociada a su relación con los partidos, sino a su manera de concebir su relación con el poder. Por otra parte, hay que recordar que este proyecto se empezó a construir antes de que existieran las candidaturas independientes y se empezó a construir impulsando la idea de los partidos políticos como vehículo para la participación electoral. Son muchos años en los que hemos sostenido esta idea que me permiten hoy poder hablar del tema sin sentirme incómodo al respecto. En Jalisco hay que recordar, hace apenas 3 años, este proyecto del Movimiento Ciudadano, que hoy es la primera fuerza política estatal, ni siquiera existía. Este proyecto se construyó precisamente a partir de la capacidad que tuvimos de dar una identidad y un significado asociados con ideas como eficacia, honestidad, valentía y sí, independencia. Al final de mi exposición, este argumento lo usaré para establecer algunas reflexiones que creo deben considerarse en el debate sobre el futuro de las candidaturas independientes. Hoy no milito en un partido político, ni volverá a serlo jamás. Pero siguiendo con los argumentos de una gente a la que yo respeto mucho, Carlos Elizondo Mayer, me siento más orgulloso de asumirme como un político independiente que lo que me sentiría de ser simplemente un político sin partido. Espero me permitan hablar, además de como político independiente, como un hombre libre de convicción. Como dice Jesús Silva Gerson Márquez, romper el cerco de los partidos ha estado en la agenda de la democratización desde hace tiempo. Con buenas razones, se ha buscado terminar el monopolio que los partidos tienen de las candidaturas a los puestos electivos. Perforar la partidocracia parece una buena manera de oxigenar la vida pública, de inyectarle nuevos liderazgos, de acercar la representación a la gente. Frente a la cartelización de nuestro régimen de partidos, las candidaturas independientes, dice Jesús Silva Gerson, son un arma valiosa. Independientemente del contexto social e histórico en que surgen estas candidaturas independientes, su aparición es producto, desde mi perspectiva, de 2 elementos fundamentalmente. Primero, sin duda la presión de la sociedad civil organizada y de actores políticos que han impulsado el tema, reclamando espacios de participación política al margen del sistema de partidos. Para mí es un gran honor que esté en este auditorio, que esté escuchando, lo cual es un compromiso todavía mayor, una persona como Jorge Castañeda, que ha sido de los defensores de esta visión, a quien le reconozco y le agradezco su presencia. Pero por otro lado, decía que hay 2 razones. Primero, el empuje de la sociedad civil organizada, pero paradójicamente hay un segundo elemento, que esta figura de las candidaturas independientes surge como una decisión del propio sistema de partidos, cuya intención real todavía es difícil de descifrar. Es decir, ¿qué ganan los partidos políticos, el sistema de partidos, con el surgimiento de las candidaturas independientes? Ya hay todo un debate en torno a ese tema. Lo que hay que entender es que las candidaturas independientes no surgen en este momento, no es un asunto nuevo. Habría que entender, lo discutía hoy en la mañana platicando con otra persona que sabe del tema y lo ha estudiado, con Porfirio Muñoz Ledo. Hablábamos de que habría que entender
proyectos como el de Gómez Morín, o el de Rafael Aguilar Talamantes, o el del doctor Nava, como en muchos sentidos candidaturas independientes, que curiosamente transitaron o terminaron en la formación de partidos políticos. Eso es una cosa que hay que tener en mente, como figuras que han sido liderazgos muy fuertes, muy potentes, con gran visión, construyeron en torno a su persona y en torno a sus ideas una agenda política que también luego derivó en la construcción de partidos políticos. Pero a pesar de entender esto, entendemos que en el 2015 es cuando las candidaturas independientes al margen de los partidos adquieren estatus jurídico, cobran relevancia y se convierten en opciones reales para competir por el poder público. Lo que tal vez estaba fuera del guión original era que alguno de estos proyectos pudiera ganar elecciones. Eso difícilmente estaba en el cálculo desde mi perspectiva cuando se incluyó esta figura en nuestro marco jurídico. La lectura más básica de este episodio de la vida política del país establece o pretende concluir que los candidatos independientes exitosos simplemente aprovecharon la decepción y el hartazgo de los ciudadanos para encarnar la esperanza en un cambio y así triunfar en la elección. A eso se reduce el debate. Esta interpretación de lo sucedido asume implícitamente que colocar el adjetivo independiente al lado de una candidatura es una fórmula infalible para el éxito electoral. Y aquí es donde empieza el problema. Este reduccionismo puede representar el cimiento sobre el que se sienten las bases del fracaso a futuro de los proyectos políticos independientes. Vayamos por partes. ¿Por qué hubo candidaturas independientes que ganaron las elecciones en 2015? Esa es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Qué fue lo que pasó para que hubiera candidaturas independientes que ganaron? Los proyectos independientes exitosos fueron los que se posicionaron como antisistémicos, los que lograron ganar ese espacio, logrando abanderar el cuestionamiento ciudadano del sistema de partidos. Sin duda, esta es una condición necesaria, pero como dicen los matemáticos, es condición necesaria, más no suficiente. Porque la pregunta que había que hacer, si esto fuera así, como algunos quieren hacer ver, que solamente quienes ganaron las candidaturas independientes son producto de que la gente estaba muy enojada, pues entonces lo que habría que preguntarnos es ¿por qué la enorme mayoría de las candidaturas independientes fracasaron? ¿Por qué no todos ganaron? Hay varios elementos comunes en los diferentes frentes independientes que compitieron en el 2015 y que ganaron elecciones. Por un lado, fueron proyectos que supieron explotar las fortalezas de su personalidad, de su nombre, de su imagen o de su historia. Proyectos que hicieron todos, ahí sí hay homogeneidad, un uso intensivo e inteligente de las redes sociales y construyeron también al mismo tiempo una nueva lógica de relación con los medios tradicionales de comunicación. Fueron proyectos también que entendieron que necesitaban hacer un intenso trabajo de calle, un mínimo de estructura electoral y una base de operación política sólida. Proyectos que encontraron, y aquí hay que poner atención en el tema, proyectos que encontraron como el nuestro, en las grandes concentraciones urbanas, un público informado, crítico y sobre todo defraudado de la alternancia partidista como opción política. Es curioso cómo los fenómenos de las candidaturas independientes se dan fundamentalmente en las grandes concentraciones urbanas, donde los flujos de información son de otra naturaleza. Esta es una reflexión sobre cuáles son los elementos en común de los proyectos independientes que ganaron elecciones. En segundo lugar, en torno a las candidaturas independientes exitosas, se construyeron, consciente o inconscientemente, signos que fueron estandartes de campaña, que dieron identidad y sentido a las estrategias de comunicación política y que con el paso del tiempo se llenaron de significado, asociándose a lo que los candidatos representaban. Es decir, los proyectos políticos lograron construir signos que se llenaron de contenido y se convirtieron en símbolos. La cabeza de caballo del Bronco o el árbol de Kumamoto no hubieran tenido ningún efecto político importante si en torno al candidato no se hubiera construido la percepción de que era verdaderamente independiente. Los signos no son factores de éxito electoral, los símbolos sí lo son. Si no fuera así, ¿por qué el color morado pudo darle una fuerte identidad al proyecto de Alfonso Martínez, hoy presidente municipal de Morelia? Y aquí en Jalisco el mismo color morado estuvo asociado solamente al payaso Lagrimita que hizo el ridículo.
Con esta lógica quisiera hacer una pausa para explicar este argumento de cómo entendimos nosotros en nuestro proyecto político esta idea de los signos y los símbolos y la importancia que tienen en la construcción de proyectos independientes. Este es un signo, nada más, un circulito que tiene un origen, que tiene una historia, que en sí mismo no representa nada, pero que por muchos factores representó la identidad de nuestro proyecto. Este signo, no se oye, perdón, este signo que vieron era la imagen de la agrupación política que creamos en el año 2010 para poder construir, en aquellos tiempos no existían las candidaturas independientes, para poder construir una imagen, una opción, frente a los partidos políticos. Lo que existiera la posibilidad de que una agrupación política estatal pudiera coaligarse con un partido y competir en una elección. Nosotros veíamos ya esa ruta y creamos esta agrupación política y en torno a ella construimos y le dimos sentido al proyecto político. Aquí, en este espacio, fue donde se rompió con la lógica del PRD, cuando se rompió la coalición. En esta lógica rechazamos la candidatura al Senado de la República que nos ofrecía el PRI o la candidatura al gobierno del Estado que nos ofrecía el PAN. Esta agrupación, este signo que está aquí arriba de la agrupación, se fue llenando de contenido con el paso del tiempo. Y después, tanto en la elección de gobernador como en la elección de presidente municipal, ese signo apareció en toda nuestra imagen, en toda la idea de comunicación política de la campaña. ¿Esta O representa algo por sí sola? No. Representa en la medida que está asociada a todo el trabajo de construcción del sentido de independencia que tiene nuestro proyecto político. Esa O, o ese círculo, desde mi punto de vista, por su historia, es mucho más potente que colgarme este letrero sin haber hecho nada para ganarme este argumento. Nos ayudó además, por eso quiero insistir en que la idea de ponerle este letrero encima no va a resolver una elección. Lo que nosotros logramos con este signo que pudo convertirse en un símbolo del proyecto no fue solamente construir una identidad, sino que logramos articular todo un proyecto político estatal. Para mí hubiera sido mucho más fácil en el proceso electoral anterior, de este año, haberme registrado como candidato político independiente para presidente municipal de Guadalajara. Pero ¿y cómo hubiéramos hecho para ganar Zapopan, y Tlaquepaque, y Tlajomulco, y Puerto Vallarta, y Ocotlán, y Tepatitlán? ¿Cómo lo hubiéramos hecho para poder ser hoy la primera fuerza en el Congreso? Para tener una representación en el Congreso de la Unión, que hoy tenemos 25 diputados federales. Esa es la idea, esa es una de las ideas que se tiene que debatir cuando uno habla de candidaturas independientes. También hay que decir que mucho se ha hablado del papel de las propuestas del programa de gobierno y del éxito de una campaña electoral. Cada día son más los partidos y los candidatos que asumen que a la gente no le importan las propuestas. Los partidos y los candidatos normalmente piensan que puede más el dinero que las ideas. Es difícil establecer a estas alturas el rol que jugaron las propuestas específicas de los proyectos políticos independientes, las propuestas que los proyectos políticos independientes le hicimos a los electores. Lo que sí parece más claro es que la consistencia, la seriedad y la viabilidad de lo que prometimos en campaña va a condicionar el éxito o el fracaso de nuestros proyectos de gobierno. Y ahí se juega mucho del futuro de las candidaturas independientes. Ya demostramos que podemos ganar elecciones. Ahora falta demostrar que podemos gobernar bien. Y ahí es en donde quiero también detenerme para hacer una reflexión. Hay una característica en común en este sentido de las candidaturas independientes que ganaron. Generaron una altísima expectativa ciudadana y el reto de dar resultados se vuelve enorme. Las herramientas de las que disponemos para cumplir nuestros compromisos son terriblemente acotadas por un sistema precisamente diseñado para que nada funcione. Pero a la gente eso no le importa. Tú lo dijiste, tú lo cumples. Así de simple. Y es en este momento que cobra relevancia la consistencia y la seriedad de la propuesta política presentada durante la campaña y de la asociación directa que hace la gente con tu desempeño en el gobierno. Cuando no se tiene la capacidad, la inteligencia, el equipo y los recursos necesarios para cumplir tu palabra, comienza el inacabable ciclo de expectativa y decepción que ha causado el divorcio entre ciudadanos y políticos. Entonces, ¿cómo terminamos con este círculo vicioso? ¿Cómo se reconcilia la sociedad y el gobernante?
¿Por dónde comenzamos a reconstruir la vida pública y la calidad de vida de la gente? ¿Qué tipos de políticos necesita México? ¿Qué tipo de gobernantes? ¿Qué tipo de gobiernos? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Qué tipo de relación ciudadano-político-gobierno debemos impulsar? Este es el difícil salto que enfrentan hoy los proyectos independientes. Pasar, como se llama la conferencia, del simbolismo electoral a la acción de gobierno. De lo que dijimos que íbamos a hacer a lo que vamos a hacer en el trabajo de gobierno. Ahora bien, ¿cómo se construye un proyecto de gobierno independiente? Ya hablamos de cómo se pueden construir candidaturas independientes exitosas. ¿Cómo construyes ahora un proyecto de gobierno que pueda asumirse como independiente? Y sin pretender dictar ni remotamente una cátedra con verdades absolutas, trataré de explicar la visión que nosotros tenemos. Para nuestro proyecto, el primer paso es regresar a lo básico, a asumir la política y lo político con responsabilidad, con seriedad, resignificar la palabra compromiso, redimensionar la propuesta, el programa, el proyecto, evitar lo políticamente correcto y lo políticamente rentable para avanzar en la lógica de hacer lo necesario, lo que debes hacer, a no ser complacientes ni rehenes de los grupos de poder. Tenemos que concentrarnos simplemente en hacer lo mejor para la ciudad y los ciudadanos, en entender que el cimiento de la labor pública es la ley y que el objetivo del hombre, de la sociedad y del gobierno es la búsqueda del bien, de la felicidad, teniendo siempre marcos de referencia éticos. Tenemos que regresar al origen que está en los principios, en lo que nos obliga a pensar en la justicia, en el otro, en lo colectivo, en lo público. Regresar a la génesis de la polis y una vez que lleguemos ahí, en este clima, contagiar este espíritu a los ciudadanos, a la sociedad y a la ciudad en general. Por eso hoy defiendo con más vehemencia que nunca la siguiente idea. Lo primero que debe tener claro quien quiera participar en una elección es que si no tiene un proyecto de gobierno y no tiene un equipo capaz, preparado y honesto para echarlo a andar, lo correcto, lo justo, lo ético, es no participar, no engañar a la gente. La ambición desmedida, la banalidad como rasgo esencial del gobernante, la falta de vergüenza en el ejercicio de la política son ideas antagónicas a la noción de un proyecto político independiente. Y el reto no es menor, pues lo más valioso que puedes ganar en campaña es la confianza de la gente. Eso vale más que los votos. Luego, lo verdaderamente difícil es no perder en el camino. Construir los gobiernos implica gobernar con principios, dignidad y responsabilidad, transformar la vida cotidiana de la gente, lograr que lo que no funciona, funcione, hacer de lo ordinario lo extraordinario. La congruencia y la consistencia hacen la diferencia entre ser gobierno y estar en el gobierno, entre transformar la vida de la ciudad y simplemente vivir del erario. Cuando llegas al gobierno debes asumir que tú y todo tu equipo están a prueba, que debes respetar siempre el mandato ciudadano, y este no termina con el voto. La obligación de un buen gobierno es trabajar de la mano de la gente para hacerla responsable de la construcción del gobierno, involucrarnos en la discusión de la vida pública y en la toma de decisiones, pero hacerlo en serio, sin pretextos ni medias tintas. Hacerlo como este proyecto lo ha hecho durante ya más de 6 años, implementando medidas como los presupuestos participativos, la revocación de mandato y las consultas populares. Por eso, a nosotros lo que nos interesa en realidad, el proyecto que me honra en encabezar, es ser parte de un proceso de cambio cultural y político, desde aquí, desde la capital de Jalisco, que pueda también servir de ejemplo a nivel nacional. Tenemos que primero cambiar la parte que nos corresponde para darle paso a estas nuevas relaciones del gobierno y los ciudadanos. En la campaña, nuestro proyecto se construyó con algunas ideas básicas. Dijimos primero que nada, como principio básico, que íbamos a poner orden en la ciudad e íbamos a restablecer el Estado de Derecho. Con esta lógica hemos impulsado las medidas con las que hemos arrancado la administración. Con esta lógica hemos recuperado el centro histórico de Guadalajara para la gente. Recuperamos, o estamos en proceso de recuperar, las banquetas para que los ciudadanos puedan transitar libremente y nuestra ciudad pueda volverse a caminar. Por eso hemos parado todos los permisos de cualquier tipo en materia de desarrollo urbano hasta que no pongamos orden al desastre urbano que generaron las anteriores administraciones. Por eso también medidas como la prohibición, o más bien la implementación de las medidas para hacer válida la prohibición de la venta de animales en la vía pública, como sucedía en el Baratillo, son tal vez pequeñas cosas, pero que tienen un gran significado. El significado es restablecer el Estado de Derecho, que en esta ciudad vuelva a valer la ley, que en esta ciudad el interés público esté siempre por encima de cualquier interés privado.
comprometimos a cuidar el dinero público, ese fue el segundo compromiso, a no tirar el dinero de la gente a la basura, a no robarnos el presupuesto público. Vamos avanzando poco a poco, llevamos apenas 60 días de gobierno, pero ya logramos reducir de manera muy importante el costo de la nómina, eliminamos los gastos superfluos, estamos ya implementando nuestra política de austeridad, que ya en el primer avance nos permitió cuando menos cerrar el año ante una realidad que nos tenía al borde de la quiebra técnica. Prometimos también que Guadalajara iba a ser el municipio más transparente de México. Lo hice también cuando fui presidente de Tlajomulco y lo logramos según las evaluaciones de Cintra. Pero hacer a Guadalajara el municipio más transparente no es asunto sencillo. Acá tuvimos que ir con nuevas medidas, más allá de las que pudimos hacer hace 6 años en el sur de la ciudad. Ahora estamos ya implementando desde la transmisión en tiempo real de las sesiones de la Comisión de Adquisiciones o de Obra Pública, y somos ya el primer municipio en todo México en el que todos sus funcionarios de primer nivel han hecho pública su declaración 3 de 3, su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración de impuestos. Ofrecimos que íbamos a hacer un gobierno cercano a la gente y hoy tenemos ya, desde hace 15 días, que aprobamos en el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad, el reglamento de participación ciudadana de más avanzada del país. Estamos en un ejercicio de contacto permanente con la gente, terminamos con los famosos lunes ciudadanos y estamos recorriendo todos los días las colonias de Guadalajara con los funcionarios de gobierno acercándonos a la gente. Nos comprometimos en campaña que los espacios públicos iban a volver a ser públicos y desde el primer día del gobierno la entrada a los parques y unidades deportivas de esta ciudad es gratuito nuevamente. En seguridad pública, que sin duda es el reclamo más sentido, nos comprometimos a trabajar sin descanso y hemos ido dando poco a poco, obteniendo poco a poco avances en un escenario sumamente complejo. Basta decir que cuando llegamos al gobierno, en una corporación de 2.500 elementos, había más de 650 policías que estaban comisionados para cuidar a políticos, que no aparecían, que tenían un arma, que cobraban como policías, pero que nadie sabía dónde estaban. Más de 650. El 70% de las patrullas descompuestas, el 85% de los módulos de seguridad cerrados. Restablecer la paz y la tranquilidad en Guadalajara no va a ser un asunto fácil. Estamos avanzando a pasos veloces, pero por supuesto que todas las medidas que estamos haciendo tienen que ver o van a tener impacto en este propósito de recuperar la paz de Guadalajara. Simplemente decir, ¿qué fue lo que sucedió después del ejercicio de reorganización y sobre todo de control y de poner en orden el comercio en el centro histórico de la ciudad? Simplemente que en torno, no es porque los comerciantes sean los que ocasionan la violencia, pero en torno al desorden y en torno a la no vigencia del Estado de Derecho se genera un ambiente de violencia que es el que tenemos que combatir. Hoy en el centro de la ciudad, en los últimos 15 días, hemos reducido drásticamente la manera como se ha comportado la delincuencia y vamos a seguir avanzando en ese sentido. Y un paso atrás. Al final, lo que nos tiene aquí es que nuestra palabra se convierte en compromiso y se cumple. Por eso llegamos hasta este lugar, a la más honrosa responsabilidad que hemos tenido, en lo personal, por lo menos. No somos simplemente un producto de marketing, no somos frases huecas ni eslogans publicitarios. Comunicamos realmente lo que somos, lo que hacemos y lo que vamos a hacer. La base de nuestra comunicación es cumplir lo que prometemos. Sé que hagamos lo que hagamos, siempre va a ser insuficiente para resolver los problemas de la ciudad. Por eso, si ustedes me preguntan cuál sería el gran objetivo de este gobierno, además de que los tapatíos sientan un cambio de fondo en la manera como funciona su ciudad, es lograr involucrar en esta dinámica de orden, respeto, responsabilidad, ética, de pensar en el otro, de pensar en la justicia, a todo el gobierno y a todos los ciudadanos. Si logramos hacer todo esto que les he platicado, si seguimos en esta ruta, habremos aportado nuestra parte para demostrar que los proyectos políticos independientes no solo pueden ganar elecciones, sino que pueden transformar la realidad de este país. Si fallamos nosotros aquí, en Guadalajara, en la segunda ciudad más grande de México, si falla Alfonso en Morelia, o Jaime en Nuevo León, si falla Kumamoto en el Congreso, o Manuel Cloutier en el Congreso de la Unión, habremos perdido una oportunidad histórica. Si no logramos con nuestro trabajo demostrarle a la gente que no se equivocaron, entonces estaremos haciendo el trabajo al viejo y caduco sistema de partidos. Lo quiero decir con toda claridad. Estoy convencido
de que México puede tener en 2018 un presidente de la República independiente. Y como ya dije, eso no necesariamente tiene que estar asociado con la idea de un presidente sin respaldo partidista. También creo que México necesitará gobernadores independientes, diputados federales independientes, diputados locales y federales independientes, alcaldes independientes. Y eso, de entrada, plantea abrir el debate sobre cómo se puede construir y articular un proyecto de escala nacional que simbolice la independencia respecto a la política tradicional, los grupos de poder, respecto a las burocracias y clientelas partidistas. Trabajar en esa ruta nos exigirá a todos los que compartimos este anhelo, independientemente de nuestras diferencias en el enfoque o en el método, tener la capacidad para definir primero qué somos, en qué creemos, qué representamos, antes de siquiera atrevernos a pensar, a poner en la mesa algún tipo de aspiración personal. Ahí radica la esperanza de los proyectos políticos independientes, en nuestra capacidad, primero, para transitar de lo simbólico a lo real, y segundo, en nuestra creatividad para sacar el debate en torno a estas figuras del nivel de simpleza que hasta ahora ha tenido, para centrarlo en la urgente necesidad de articular un proyecto serio y viable para el país, que sea el punto de partida para cambiar la historia en el 2018. Todos estamos a prueba. Muchas gracias.